Capítulo 4, El Arca, parte 14. Los dos ombligos sin usar de los tres que tenía Daibakuso Kurri, estaban ante mis ojos. Lo siento, sé que es repentino, dije, pero, ¿tenéis un ombligo en el estómago? Ichiro y Hirou abrieron mucho los ojos. Lo siento. ¿Qué es un ombligo? Esto. Me subí la camisa y les mostré mi precioso ombligo. ¡Puah! Hasta tienes pelo rubio en la barriga. Hirou hizo una mueca. No, me refiero a esto. Lo señalé apresuradamente con un dedo. Los gemelos se quedaron asombrados. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Una cicatriz? ¿Te apuñalaron? Me reí. No. Esto es un ombligo. Estaba a punto de explicar cómo un tubo se extendía desde allí hasta el vientre de su madre para suministrar nutrientes, pero me detuve. Su madre estaba. Ambos se subieron las camisas y mostraron sus estómagos, pero no había ningún tipo de flacidez en sus delgados vientres blancos como el tofu. Nada, ¿ves? Los gemelos llevaban camisetas amarillas a juego, vaqueros y zapatillas. Efectivamente, eran los hermanos de Frakisly Beautiful y Brill, Liant Kurri de Daibakuso. Eran extraordinariamente guapos y tenían un encanto seductor que me hizo saltar el corazón por un segundo, pero no tenía tiempo para eso. Me di la vuelta, no había ningún Painhouse detrás de mí, ni ninguna pared blanca. Había saltado de esa caja negra cuando perdí la noción del tamaño de mi cuerpo y de todas las orientaciones en la oscuridad, así que no podía calcular cuánto había ido más allá de la pared. Volví a mirar a los chicos acariciándose el estómago y, pensé, me conocían. Y, al parecer, sabían que vendría aquí. La persona que informó a JJ de mi visita también se lo había dicho a ellos. No. Conocía a JJ desde hacía mucho tiempo, pero a ellos no. Si sabían mi nombre, o alguien del caso Painhouse se lo había dicho, o estaban presentes en ese momento. ¿Dónde estaban? Recordé cuando Desumi nos llamó dentro de la Painhouse. Rumbaba 12, Sam fue traído para un examen antes, pero los resultados de su análisis de sangre indican que no era apendicitis. En cambio, tenía una bolsa extraña y pequeña dentro de su estómago. Y esa bolsa estaba vacía. La bolsa en el estómago de Mitamura Sauro. Daibakuso nació con 3 ombligos. Sus hermanos habían desaparecido antes de nacer. ¿A dónde habían ido? Los fetos normales no podían doblar el espacio-tiempo. Así que esto debió ser una especie de accidente. Si Daibakuso tenía 3 ombligos, entonces debieron haber desaparecido primero dentro de su cuerpo. ¿Quistes teratoides? Akchonburike, 21 años. Se me escapó y los gemelos me miraron rápidamente. Me miraban con una leve sonrisa, pero no dijeron nada. Intentaban seguir mi línea de pensamiento. Sin embargo, en el caso de los teratoidosistomas, la mayoría de las veces solo se encontraban algunos cabellos, dientes o partes de una mano o un órgano. Era básicamente inaudito encontrar un cuerpo entero. Además, los teratomas quísticos prematuros eran un tipo de cáncer de ovario para empezar. Entonces, eran una especie de quimera, como fetos conjuntos, células conjugadas o embriones fusionados. Era una combinación de esas condiciones. De todos modos, no sabía cómo se había llegado a eso, pero estos dos debían de haber sido absorbidos dentro del cuerpo de su hermano real, Daibakuso Kurri, también conocido como Sakai Tsumoto, como parásitos, o fusionados con él, y vivieron así durante 21, eslogan de Pinoko en el manga Blackjack. Originalmente era un cistoma teratoideo, una especie de tumor, en el cuerpo de su hermana gemela, donde fue creciendo lentamente en tamaño y desarrolló un cerebro y demás, y finalmente fue extirpado y salvado por Blackjack. Así que se encontraron con el caso Painhouse desde el interior del gran detective, Daibakuso Kurri, lo experimentaron y aprendieron de él. En ese sufrimiento, presioné mi cabeza con más fuerza contra la pared mientras miraba hacia mi derecha. La superficie blanca se extendía desde la habitación 9 cercana hasta el centro del mundo. Parecía detenerse y continuar en las partes donde el suelo y la claraboya se mezclaban en formas extrañas. Si seguía a lo largo de esta pared, ¿saldría en algún momento por el otro lado? Me pregunté, pero sabía que no se podía hacer. Los gemelos eligieron este momento para escapar porque Sakai Tsutomu igual a Daibakuso Kurri, igual a Tsukumohuku, con el que se habían fusionado, le había destrozado un ojo 2 veces, le había destrozado el cerebro y estaba al borde de la muerte. Y así, con los gemelos de otra persona dentro de su cuerpo, Mitamura Sauro enfermó de forma natural, lo llevaron al hospital y le abrieron el estómago, solo para encontrar una bolsa misteriosa, que debía de ser el órgano en el que residían Ichiro y Hirou como sustituto de un útero.
Y esa bolsa estaba vacía porque los gemelos habían flotado en su interior durante 38 años en estado de infancia y no estaban en condiciones de vivir en el mundo exterior, por lo que huyeron del peligro a través del espacio-tiempo y entraron en el estómago de la madre de Mitamura Saburo cuando ella estaba embarazada de él. Allí se encontraron con Saburo, nacieron juntos y los llamaron Ichiro, Hiro y Saburo. Dada la atmósfera que percibí en esta oficina y en toda la mansión Pine antes de que la retorciera, no parecía que nadie hubiera heredado el edificio después del caso, así que ¿alguien se molestaría en reemplazar el papel tapiz? ¿Alguien abandonaría la casa después de ponerle tanto cuidado? O tal vez, como sospechaba, el aspecto exterior de la casa era simplemente un disfraz para mantener a la gente alejada. Justo detrás de la ventana había una cabeza de hierba plateada tan alta como yo y, más allá, en el bosque, unos arbustos oscuros se agitaban en silencio. ¿Cómo se vería esta escena ante mis ojos cuando caminara por el techo? Me lo pregunté por un segundo, pero solo tendría que comprobar cómo funcionaba en realidad más tarde. Me puse junto a la pared que tenía su ventanal oculto y puse una mano contra ella. Si arrancaba este papel pintado, simplemente me encontraría con la pared blanca. Podía predecirlo en mi cabeza. Al torcer el espacio, naturalmente había creado una discontinuidad dentro de la ventana, y como podía comprender y predecir eso, no debía arrancar el papel pintado sin más. Una vez que lo mirara, llegaría a un callejón sin salida. Esta ventana era mi última oportunidad. Eso es lo que me decía mi sexto sentido. Ese sentido que me había ayudado a sobrevivir a muchos peligros me estaba resonando desesperadamente en la columna, justo por encima de las caderas. Tenía que engañarme a mí mismo. Si veía la pared blanca más allá de este papel pintado, cualquier oportunidad que tuviera desaparecería, pero si no la veía, seguiría viva. Al fin y al cabo, yo era un detective. Buscaba ambigüedades y profundizaba. Lo que necesitaba para llegar a la verdad y engañarme a mí mismo eran hechos y experiencia. Como se demostró cuando seguí caminando por el suelo y casi llegué a caminar por el techo antes, las sensaciones que tenía al mover mi cuerpo eran mucho más fuertes que cualquier pensamiento lógico o predicción que pudiera imaginar en mi cabeza, así que prefería moverme. Salté más allá del papel pintado sin romperlo, fue fácil. Recordé cómo era el interior del papel pintado y podía entrar incluso en espacios cerrados siempre que conociera su ubicación. Estaba oscuro dentro de las paredes. Empujé los codos hacia un lado. Froté, tocó algo y lo entendí. Esta superficie rugosa y flexible no podía ser las afueras del mundo, debía de ser el papel pintado de la habitación 8. Las afueras del mundo no estaban aquí. No, no somos fans de la sangre, la casa está prohibida aquí. Sí. Todo el mundo lo entiende, no se desviven por comerse a otros si tenemos la comida lista. Cierto, cierto. Además, todos esos niños vienen de zoológicos. Ajá. ¿Ves? En serio, no les importa mientras puedan comer. Los instintos no son tan importantes como la gente cree, después de todo, punto. Tsukumo Huku había dicho que Daibakusou lo había puesto allí para disimular los rastros que había dejado al mover el cadáver, pero esa deducción era errónea. Lo había pasado por alto en el alboroto de las muchas deducciones, pero ¿de qué se trataba entonces? Incluso podían llevarse su hábitat a cualquier lugar al que fueran. Y si alguna vez sentían la necesidad de un desafío, podían enviar uno apropiado hacia ellos mismos. La cantidad perfecta para su mundo. En esa línea de pensamiento, recordé el disco de pastizales de 200 metros de ancho que llevaban los dos guepardos. Era ese el límite superior de la carrera de estos jóvenes guepardos, y también el límite de su mundo, el rostro de Mitamura Saburo, que estaba muerto, desnudo, cubierto de sangre, tenía el pecho atravesado por una flecha, un implante metálico a ambos lados del torso y, sin embargo, mantenía una sonrisa casi tranquila. Confirmaba esa sonrisa que iba por buen camino. La amplitud o el tamaño del mundo diferían para cada uno. Así es como Mercury se golpeó la cabeza justo por encima de las nubes en el cielo de Chofu. Y así es como llegué a lo que claramente pensé que eran las afueras del universo. Ya veo, dije. Pero, ¿no os sentís solos? ¿Por qué lo haríamos? Aunque estamos con todos. Pero vosotros dos sois los únicos humanos, ¿verdad? A nadie le importan las especies. Todos somos amigos. ¿Os divertís todos los días? ¿O hace mucho tiempo que no oigo la palabra diversión? ¿Verdad? Ahora no podemos imaginarnos algo que no sea divertido. Siempre nos divertimos de la misma diversión, así que no hay realmente diversión o no diversión. Pero es agradable. ¿Verdad? Ya veo. ¿No querían ver a sus padres? Preguntarles sería inútil.
Cambié mi pregunta, ¿no tenéis ganas de volver al mundo anterior? El par me dio una respuesta inesperada, nos da igual de cualquier manera. ¿Verdad? Sí. No nos importa volver. No les importa, continuaron. El mundo anterior también estaba bien, pero está lleno de cosas inútiles. ¿Verdad? Como la diversión o el dolor. Sí. O el dolor o la alegría. Ajá. O el esfuerzo o la tediosidad. Ah, la tediosidad es muy tediosa. ¿Verdad? El esfuerzo es mucho mejor. Cierto, cierto. Aparté la mirada de ellos y volví a observar el mundo. 3 bolas de la jungla volaron por encima de mí, luego un disco gigante de arena llegó de otro lugar. La sabana de los guepardos estaba formando una isla en el océano que podría haber cabreado a algunos peces que hicieron una esfera de agua y volaron en ella. Cualquier cosa podía existir como uno quisiera, tanto como uno quisiera. Pregunté, ¿os importaría si trajera a un grupo de gente aquí? Los dos respondieron, en absoluto. ¿Pueden venir? Quiero decir, son libres de hacer lo que quieran. ¿Verdad? No somos los que mandamos aquí. Sí, no tenemos ese poder. Disco-san, este no es nuestro sitio. ¿Verdad? Esto es solo un mundo, cualquiera es libre de venir. Eso es normal, ¿no? Por fin me di cuenta de algo y me eché a reír. El mundo siempre había sido así de abierto. Pero, ¿no está este lugar escondido para que otros no puedan venir? Pregunté, lo que hizo que los gemelos abrieran mucho los ojos. Sin embargo, no lo escondimos, respondieron. Simplemente lo encontramos. ¿Verdad? Pregunté. Sí. Solo ampliamos este lugar. También trajimos algunos niños de los zoológicos. Solo eso. Somos gemelos, así que pensamos que sería más fácil jugar juntos con solo gemelos alrededor. ¿Verdad? ¿Simplemente lo habían encontrado? Esto estaba dentro de la casa de pino en 2019, mientras que la desaparición de Ichiro y Hiro ocurrió en 1982, así que en 2030 en este lado, ustedes han estado aquí durante 11 años, ¿no? Pregunté. Así es. Sí, y no crearon ustedes mismos este mundo, no. Como si pudiéramos. Simplemente lo encontramos. Sí. Estaba ahí antes que nosotros. Solo queríamos pasar un rato divertido y relajante juntos, así que era la ocasión perfecta. Sí, me sorprendió su capacidad para encontrar este lugar más allá de las afueras del mundo dentro de la casa del pino, pero rápidamente revisé esa valoración. El césped que habían traído era más ancho que el de los guepardos, pero aún así tenía como mucho 1 kilómetro de ancho. Con su estrecho mundo interior, la pared blanca en las afueras del mundo debió parecerle cercana. Además de eso, habían pasado 38 años en una caja negra dentro del cuerpo de Aibakuso. Cruzar la frontera del mundo podría haber sido un juego de niños para estos dos, que saltaban de un cuerpo a otro directamente después de aprender a manipular el espacio-tiempo. Si su tiempo dentro de Aibakuso fluyó en la dirección contraria como para los fetos en un útero, podrían haber llegado a la retorcida casa del pino sin necesidad de la pista del ahorcado. ¿Había alguien? Indagué más. No. Ni un alma. Ni una cosa. ¿Verdad? Entonces, alguien había retorcido la casa del pino en un futuro posterior a 2030 y había preparado este mundo. ¿Quién podría haberlo hecho? Empecé a reflexionar, pero los acontecimientos futuros no deberían suponer un problema tan grande. Si surgiera la necesidad, siempre podría tomarme un breve descanso en los secuestros para llevar a cabo la hazaña. De todos modos, había encontrado un lugar donde esconder a los niños. No hacía ni frío ni calor y la luz del sol era completamente diferente a la del verano japonés. Podría traer a los niños aquí, pensé y me llené el pecho de esperanza, cuando los gemelos hablaron. Pero Disco-san, la gente del futuro no puede venir aquí. Sí. No lo entendemos, pero no pueden. ¿Verdad? Sí. No solo la gente, también los animales. Nos enteramos de que se había descubierto una nueva especie de ciervo en Nepal en 2015 que había dado a luz a gemelos en Japón, así que nos dirigimos allí, y sin embargo, ¿verdad? Sí, no pudimos traerlos. Estaban tan abatidos. ¿Verdad? El mismo problema con la nueva especie de ratas Bandicoot descubierta en 2007. Incluso fuimos hasta Indonesia. Estos dos eran tranquilos y muy divertidos, una verdadera pena. Pensé. El tiempo fluía en sentido contrario dentro de la futura casa del pino, es decir, en la misma dirección que el pasado. Por eso solo podían traer gemelos de antes del Ragnarok, como Konkon y Dendan, así que tendría que esconder a los niños secuestrados de este lado en otro lugar. Estaba presente este mundo en contracorriente, escondido dentro de la casa del pino, incluso antes del Ragnarok. Pensando en eso,
recordé a Pineapple. Se oían voces misteriosas de niños dentro de la casa del pino desde su finalización. Si hubieran sido de los niños que yo escondería, este mundo oculto también debe existir dentro de la casa del pino en el otro lado, y, al contrario que en este lado, solo podían entrar personas y animales posteriores al Ragnarok. Y yo empezaría a secuestrar niños justo después de que el Ragnarok pasara y metiera a 300 millones de niños aquí. Tenía que proteger este mundo. Tenía que mantenerlo en secreto. ¿Cuánta gente conoce este mundo? ¿Solo nosotros dos? ¿Y tú, Disco-san? Oh, claro. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Cómo Sauro-kun o Sakai Tsutomu-kun? No se lo hemos dicho. ¿Verdad? Quiero decir, vinimos aquí para tomarnos un descanso de su naturaleza violenta. Sí, sí. ¿Todo eso de la sangre o el sadomasoquismo es simplemente aterrador? ¿O clavar palillos o dedos en sus ojos? ¡Puah! ¡Qué asco! ¿Verdad? Estos dos habían observado todo el caso Painhouse desde dentro de Daibakusou Curry, el cuerpo de Sakai Tsutomu. También sabían de la depresión de su antiguo amigo Sakai, y del hermano con el que habían crecido, Sauro, que frecuentaba el club sadomasoquista Chimiya. Pero si Chokuji Kiyu estaba en lo cierto en sus afirmaciones, la desaparición de Ichiro y Hiro había influido mucho en Sauro o incluso en Sakai Tsutomu. Era este otro caso de inversión de causas y consecuencias, de la ironía inherente a la historia. ¿La ironía inherente a la historia? Por cierto, pregunté. ¿Por qué lo mantenéis solo para los animales de los zoos? Los gemelos respondieron, quiero decir, ¿no os sentís mal por ellos? Sí. Es tan estrecho. Y pequeño. Y apestoso. Ah, sí, está un poco sucio. Limpiar es una gran odisea, ¿verdad? Sí. Pero este lugar está limpio. No hace falta limpiar. Sí. Huele bien. Sí, huele muy bien. ¿Verdad? ¿Huele bien? Ah, ah. Respiré hondo con la nariz y saboreé el olor de la luz del sol, la hierba, el viento y el océano. El olor de la luz del sol y la hierba me recordó a cuando saqué el sofá al patio trasero de la villa Piracojimacho y me eché una siesta, pero se mezclaba con un poco de sal y un aroma dulce que emanaba de la selva, lo que desordenaba la imagen mental que tenía de Kosuke durmiendo. ¿No quieren los animales volver con sus padres?, pregunté. No, respondió Ichiro. Ni un poquito. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero los padres de los animales podrían estar tristes al ver partir a sus hijos, pero se separarían de todos modos. Sí. Solo los humanos permanecen juntos. Sí. Se sienten un poco solos, pero se acostumbran. Sí. Es normal no tener ni idea de lo que tus hijos hacen para nadie que no sean humanos o animales de zoológico. Sí, bueno, esa era una forma de verlo, supuse. Aún así, había aceptado una petición, no podía terminarla con solo eso. Eché otro vistazo al bosque de bambú en la parte inferior de la montaña rocosa. Ahora estaban en medio de la sabana. ¿Quién más podría conocer este mundo secreto? La persona que había creado este mundo. Era ese el yo del futuro. Yo podría seguir secuestrando niños porque estaba en un lugar complejo, escondido dentro de un edificio que existía en el lado futuro del universo plegado mientras seguía un tiempo contracorriente. Así es también como Ichiro y Hiro podían expandir este mundo de gemelos sin obstáculos. Pero yo no tenía ni idea de cómo plegar el espacio-tiempo, solo encontrar este mundo ya era bastante difícil para mí. Sin embargo, encontrarlo me enseñó más sobre cómo se construyó este mundo. ¿Era este otro caso más de causas y consecuencias invertidas, de la ironía inherente de la historia? Ichiro-kun, Hiro-kun, pregunté. Sí. Sí, ¿podríais aseguraros de que los animales de aquí nunca se vayan de este lugar? Ajá. Quiero decir, eso no es un problema, de todos modos nadie quiere irse, sí. Nadie se ha ido nunca. Excepto nosotros. Siento preguntar esto, pero ¿podríais dejar de iros vosotros también? Si nos pides que no. Ahora tenemos ganas de hacerlo, os lo ruego. Sería un gran problema para mí si alguien os siguiera hasta aquí, pero, como hemos dicho antes, cualquiera es libre de venir. Sí. La puerta está abierta de par en par, pero esa gente es de las que abusan de los niños. Les hacen cosas horribles. ¿De qué cosas horribles estamos hablando? La gente de la Casa del Pino no sabía qué le había pasado a Kosuke, así que Ichiro y Hiro, que en ese momento estaban dentro de Sakai Tsutomu y Mitamura Sauro, tampoco lo sabrían. ¿Cómo de horrible era, en realidad? Lo suficiente como para acabar con el mundo. Recordé la última escena de la película El síndrome de Lamia.
Cuando estaban arrasando la playa a una velocidad asombrosa y la hierba dorada desapareció bajo mis pies, vislumbré una carretera de cemento. Conocía esa superficie blanca, seca, de aspecto plano pero llena de baches. Incluso aunque no la hubiera visto antes, me resultaba familiar. Era una carretera de mi ciudad natal, San Diego, la ciudad más bonita. La había recorrido muchas veces. No sabía en qué calle o avenida estaba, ni en qué esquina de qué manzana, pero sin duda era mi tierra natal, mi barrio. Sin embargo, esa carretera con olor a sal se cubrió pronto de arena. Para nosotros no hay mucha diferencia entre 13 años o 13 días. O un día. O un segundo. Cierto, la Casa del Pino en 2019 era el equivalente a 1993 al otro lado del espacio-tiempo, así que Ichiro y Hiro, nacidos en 1968, deberían tener 25 años, y, sin embargo, no se parecían en nada. Parecían de 14 años, la edad a la que habían desaparecido. No esperaba menos de un habitante de este mundo. Incluso podían controlar la velocidad del tiempo. Gracias, les dije. Volveré, junto con los niños, pasa cuando quieras. Tú también, Disco-san, ten cuidado de que no te sigan, como él dijo. Pero incluso si guardábamos cuidadosamente el secreto y escondíamos a los niños, ¿cuánto duraría este mundo después del Ragnarok? La Casa del Pino solo existiría durante 6 años después del plegamiento del espacio-tiempo, o unos 20 años como máximo si el mundo de los gemelos se conservaba en la casa Natsukawa. Yo, que vi en esa película de 2019 parecía bastante viejo, pero seguiría secuestrando mientras mi cuerpo me lo permitiera. La Casa de Pino no existía en el lado opuesto de 2019, pero la casa Natsukawa lo haría durante una década más. Si conseguía 300 millones en 13 años, podría añadir 200 millones más. Me esforzaría por conseguirlo. Me voy, dije. Ichiro y Hiro me despidieron con la mano. Nos vemos. Adiós. Sí, antes de irme, me adentré en el bosque de bambú en medio de la sabana y encontré a Konkon y Dendan. Los dos pandas estaban sentados espalda con espalda en medio de la exuberante hierba de bambú, dejaron las ramas de bambú que estaban masticando y me miraron. Hola, hablé, y el panda de la derecha respondió, oh, japonés. Sonaba tan sorprendido que me reí. ¿Qué? Dijo el panda de la izquierda, aparentemente molesto por mi risa. Veréis, soy detective de niños desaparecidos, y vuestra madre me pidió que os encontrara. Ja, el panda derecho reanudó su masticación. Bueno, lo conseguisteis. Masticar, sí. Eran tan groseros que era difícil pensar que venían de esa educada madre panda, pero supongo que así son los jóvenes. Fue bastante difícil venir aquí. ¿Y qué? Dijo el de la izquierda. ¿Queréis volver con vuestra madre? Bueno, para ser sinceros, dijo el de la izquierda. Prefiero que mamá venga aquí. Aquí conseguimos todo el bambú que queremos y es bastante divertido. No puedes hacer que eso suceda. Al oír eso, me pregunté. Eso sería más seguro que trasladar a 2 jóvenes pandas desaparecidos de aquí a un zoológico. Además, estaría en un aprieto si dijeran que quieren irse a casa. Claro. Me parece bien, dije, y el panda de la derecha dejó de comer un segundo y comentó, oh, ahora hablas inglés, así que me eché a reír una vez más. El de la izquierda me miró con furia. Culpa mía, culpa mía. Vale, algún día traeré a tu madre aquí, dije y me dispuse a irme cuando el panda de la izquierda me tiró su rama de bambú a medio comer, la cogí. Para empezar, dásela a mamá. Debería calmarla a ver que tenemos comida donde estamos. Buena idea. Vale. Lo haré. El de la izquierda ya ni siquiera me miraba, pero el de la derecha levantó mansamente una mano en mi dirección. Nos vemos, dije. Salté alto en el cielo para tener una buena visión general del mundo, pero no pude ver toda la tierra ni siquiera yendo más alto que cualquier pelota de la jungla. El mundo se doblaba y retorcía a izquierda y derecha, cambiando de forma medias, y conectando y desconectando áreas, cambiaba constantemente. Al ver esta vívida prueba de lo que sucedería si las conciencias independientes gobernaran el mundo, pensé, el Dios del Antiguo Testamento hizo que el entendimiento mutuo fuera más difícil de lograr al confundir nuestro habla para hacer caer la Torre de Babel, pero aún así, la gente en el mundo exterior tenía un entendimiento común mucho más desarrollado que aquí. No es que uno fuera mejor que el otro para empezar, pero si no se abusaba de los niños aquí, entonces era mucho mejor. Realmente no pude obtener una visión general completa, y ningún estado del mundo era totalmente representativo de él, así que me fui del lugar. Primero, de vuelta a la caja negra. De alguna manera podía volver a algún lugar en el que había estado anteriormente, incluso sin un conocimiento geográfico claro. Unos segundos en la oscuridad fueron más que suficientes.
Todavía recordaba esa sensación de que las orientaciones se mezclaban. La próxima vez que viniera, esa duración sería aún más corta, y probablemente me lo saltaría por completo después de que mi cuerpo se familiarizara con la sensación. Volví a poner la retorcida casa del pino en su estado normal y restauré su espacio-tiempo a cuando estaba polvorienta para borrar todo rastro de mi visita. Bueno, allí a nadie le importaba la historia. Salí de la casa de pino y regresé al cielo de Chofo a las 7:29 del 15 de julio de 2006, antes del Ragnarok. Pude ver el Hotel Princeton desde aproximadamente un minuto después de haber salido de debajo de mí, pero recordé algo. Me dirigí a la Universidad de Electrocomunicaciones, a 1 kilómetro al norte de allí, y descendí. Después de caminar durante un minuto más o menos, no encontré ninguna confitería llamada Makurilla. Le pregunté a una señora que iba en bicicleta y que parecía vivir allí, y ella nunca había oído hablar de una tienda así, porque había confiado en ese japonés raro con un nombre tan extraño como Mercury. Se me habían dormido los sensores de rareza por tener un nombre raro yo mismo. Saqué el pincho de hango de mi bolsillo trasero, lo miré fijamente un rato, luego lo encogí junto a la rama de bambú que sostenía en la otra mano, los metí en mi bolsillo donde guardaba los cuchillos encogidos, y allí, finalmente me di cuenta de cómo Mercury se irrumpió en esa pequeña habitación del Hotel Princeton y decapitó a Hoshino Masato. Era elemental. Las únicas personas que habían entrado en esa sala de tortura eran Kozue, yo, Hoshino Masato y el hombre pájaro negro. Entrar en ese espacio-tiempo cerrado, complejo e inexpugnable después de que Hoshino y el hombre pájaro negro hicieran su aparición era imposible a menos que uno pudiera alterar la velocidad del tiempo. Ahora que había experimentado la caja negra, sentía que de alguna manera podía lidiar con ella, pero no me veía enseñando ese método a Mercury C. La caja negra era la clave del mundo secreto de Paim House. No podía dársela a nadie. Entonces, ¿cómo había entrado Mercury C en esa habitación? Si el acceso era imposible una vez que se cerraba con llave, simplemente podría haberlo hecho. Antes, 4 personas habían entrado en esa habitación, solo tenía que seguir a una de ellas. Podía encogerse como los cuchillos, el pincho de hango y la rama de bambú que llevaba en el bolsillo, y colarse por allí. Cuando éramos impotentes ante el muro invisible que dividía la habitación, la puerta del fondo se abrió de golpe, Mercury se apareció y la cabeza de Hoshino Masato salió volando, pero la apertura de esa puerta era un cebo para distraer nuestras miradas, una cortina de humo para evitar que el hombre pájaro negro descubriera su ruta de infiltración y alterara el pasado con sus supuestas habilidades para barajar el espacio-tiempo. Un truco simple pero brillante. Estaba profundamente asombrado. Cuando me enfrenté a esa habitación bloqueada desde todas las direcciones por la manipulación del tiempo, solo pude pensar en ajustar la velocidad del tiempo, y ese tipo encontró una solución desde un ángulo completamente diferente. Ignorando todo eso, si uno pudiera escabullirse de su propia conciencia, podría infiltrarse en cualquier lugar. Mientras comentaba mis impresiones, recordé que yo también tenía un lugar secreto del que no podía hablar con nadie, y me quedé inmóvil detrás de una de las residencias de estudiantes de la universidad. Se había aferrado a mi Mercurio C con el mismo método. ¿Le había llevado sin saberlo al mundo de los gemelos? Relajé desesperadamente mi cuerpo congelado. No debía dejar que se notara mi confusión. Si Mercurio se escondía en algún lugar de mí, sería cauteloso ante cualquier cambio en mi comportamiento y podría escapar. ¿Cómo podría apagar a ese mini Mercurio C? Estaba manteniendo una fachada impasible mientras pensaba, pero acababa de buscar a Makurilla detrás de la universidad, así que si Mercurio se escondía en mí ya debería haber sido cauteloso y probablemente habría escapado a cierta distancia. Aún así, debería comprobarlo, pensé, ¿y si se metiera de repente en aguas profundas? No saldría literalmente a la superficie, pero él también podía manipular el espacio-tiempo. No sacaría la cara fuera del agua para respirar tan fácilmente. Si tuviera que adivinar, se iría a algún lugar lejano. Era un poco rudo, pero no un idiota. Entonces, intuitivamente me pareció buena mi nueva idea, así que seguí adelante y la llevé a cabo antes de analizarla. Cuando dos manipuladores del espacio-tiempo se enfrentan, la victoria se decide por lo mucho que puede sorprender a tu oponente. Estas palabras vinieron de Mercurio C., pero aún así, envolví mi entorno con un muro de vacío e instantáneamente encogí mi cuerpo. Para encontrar algo pequeño, yo también me haría pequeño. Probablemente porque la pequeña cantidad de aire que me había dejado para mantener una presión razonable se sentía a una frecuencia mucho más alta para mis tímpanos ahora más pequeños. Un potente zumbido como en me asaltó mis oídos y estuvo a punto de reventarme la cabeza, pero lo soporté y observé mi entorno. Lo único que flotaba era el contenido de mis bolsillos, mi cartera, un pañuelo, las llaves de casa, los cuchillos, el pincho y el bambú. No había rastro de Mercury C. No veía a nadie por ningún lado. Volví a poner mi cuerpo en su estado normal y toqué la pared de vacío.
¡Zas! Se rompió y me arrancó un trozo de piel, formando una esfera redonda de sangre en la punta de mi dedo, pero que la pared estuviera intacta no era prueba de que nadie se hubiera aferrado a mí. Era invisible, pero alguien con buena intuición podría haberla saltado. E incluso si la hubieran roto, podrían haber recreado instantáneamente una similar. Yo era detective y me costaba despejar mis dudas internas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.